El día de hoy vamos a ver ya la primera temática en cuanto a filosofía. Obviamente ustedes no han tenido esta materia como tal, por lo tanto, lo que nos arrojó, más allá de que yo veo un entendimiento general de la filosofía, lo que nos arrojó propiamente el- la evaluación diagnóstica da cuenta de que debemos ir profundizando en la temática. ¿Qué vamos a revisar? ¿Qué tema vamos a revisar el día de hoy? Como ustedes pueden visibilizar, en general, la unidad es el origen del pensamiento filosófico. El día de hoy vamos a ver este tema que se refiere directamente al principio, ya como tal, del pensamiento filosófico. El título es El origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico. De esto ya estuvimos un poco hablando nosotros, no es tanto algo nuevo como tal, pero realmente ustedes no habían tenido, como les decía, esta materia. Vamos a ir desglosando algunas perspectivas. Recordemos un poco qué era esto de la filosofía, este pensar, cuestionarnos. Cuestionarnos la realidad, más allá del amor a la sabiduría, que ya teníamos la etimología, sabemos muy bien que es el cuestionarnos. ¿Qué tipo de preguntas les llama la atención a ustedes de manera general? ¿Qué preguntas creen que son básicas para todos los seres humanos? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué de qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué qué cosa? todo? Pues, ¿Por qué Porque la todo? vida, Pero eso es decir mucho. ¿Perdón? porque la vida también sería una Ah, pregunta. ya, algo más concreto. Vamos con esta pregunta. ¿Por qué hay vida? Más que porque la vida puede significar dos cosas. Si ustedes no son claros en la pregunta, puede generar justamente un inconveniente detrás. Hay que ser claros al momento de preguntar, ¿sí? Es parte de la filosofía realmente el preguntar y por lo tanto el generar preguntas correctas es muy importante. Saber ¿qué realmente quiero saber? Aunque parezca paradójico, el punto central es justamente generar preguntas de manera correcta. ¿Qué más? Otra pregunta que consideren esencial. El porqué de todo está ahí, obviamente. El preguntarnos por qué todo, pero vamos siendo más concretos. ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay ¿Qué algo? es ¿Por la qué? vida? ¿Qué es la vida? Sí, muy bien, puede ser. ¿Qué es la vida? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta les intriga? No me digan que no se han preguntado sobre estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es el ¿Por qué los propósito? deberes? No, después vemos. ¿Qué alguien me dijo antes? ¿Cuál es el propósito? Ya. ¿Cuál es el propósito de quién, pero? De la vida. De la vida, del humano. Aquí hay que ser claros que quieren preguntar. Vamos con otra pregunta. ¿Cuándo termina la vida humana? ¿Cuándo se acaba? Ya, muy bien. Principio y fin. Principio y fin. Fin de la vida. Sí, yo sí tengo la respuesta para esto, pero bueno, es sencilla esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo acaba la vida? Usted tiene la respuesta. ¿Cuándo acaba la vida? O sea, no solo Al de morir. una sola persona, Cuando muere. sino me refiero a toda la vida. O sea, toda la existencia en el planeta Ah, Tierra. ve que tiene que preguntar correctamente. ¿Cuándo acaba la realidad, pongamos, para que sea un poquito más general? Si se dan cuenta que cada una de las preguntas se va haciendo cada vez más compleja. Parece una pregunta sencilla. ¿Cuándo acaba la vida? Cuando usted muere. Ya, pero no es lo que quiero preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuándo acaba la vida de todos? Cuando todos mueren. Fácil y sencillo. Ahora, ¿cuándo acaba esta realidad? Ahora, la realidad es lo que yo veo. Si es la realidad lo que yo veo, cuando me muero se acaba la realidad.
o la realidad continúa? Aquí La hay una realidad pregunta. Aquí hay una pregunta sumamente importante. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es a lo que yo llamo realidad? Si se dan cuenta, este conjunto de preguntas que se van haciendo complejas, así es como va trabajando la filosofía, generando una serie de preguntas que quieren o de interrogantes que son la base de toda la humanidad. No es que solo yo me pregunto, no es que solo el compañero se pregunta, nos preguntamos todos. Ya vamos a ver cuáles o qué, mejor dicho, qué preguntas engloban todas las preguntas de la filosofía. Por ahora tenemos una noción de que la filosofía va planteándose preguntas y que estas preguntas quieren revisar la generalidad de la realidad. Preguntas. La filosofía genera preguntas, ya propiamente el pensamiento filosófico está tratando de generar preguntas de manera general, es decir, que no solo sea para mí, sino para todos los seres humanos. Y aquí vemos algunas de las preguntas importantes. Cada cultura ha respondido a estas preguntas de manera diferente, ¿sí? Cada cultura tiene una forma de entender el mundo. Por lo tanto, cada cultura ha tratado de explicar el universo de manera diferente. Si yo les dijera, ¿de dónde viene la vida? ¿Cómo podríamos explicar? Una explicación que ustedes recurran. Vamos a tomar una de estas preguntas. ¿Por qué hay vida? ¿Cómo la responderían? ¿Cómo responderían? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué no? ¿Por qué no que O sea, sería una pregunta, sería una respuesta hecho pregunta. O sea, ¿por qué no? no me No está sé si me diciendo explico. nada? Y, pues, explíquese, explíquese, hombre. Explíquese. Y puede decir porque sí, entonces. Si usted dice por qué no. No me dice nada. Explíquese. ¿Por qué hay vida? Vamos entonces con otra pregunta que se ha respondido la humanidad. ¿Quién creó la vida? ¿Ya? Espero que sea más sencilla de responder. ¿Quién creó la vida? Según la religión sería Dios, Ya, el es una creador. explicación. Dios, ¿ya? Dios creador. No digo que estén de acuerdo ni nada por el estilo, que no puede ser cuestionable, simplemente que hay una explicación. Esta explicación ha sido planteada por muchas culturas. Quien ha planteado la perspectiva que Dios y le ha dado algunos criterios y se relaciona con Cristo y todos esos elementos, el cristianismo, que ha sido una de las religiones que mayormente han influido, ¿sí? Esta es una explicación. Digamos que en un tiempo se dieron este tipo de explicaciones míticas. Digamos, Dios, ¿no? Vino la filosofía y no le convence, bueno, antes vinieron los pensadores y no les convence este ámbito de la explicación. No es suficiente la explicación que nos ha generado esta cultura. Las narraciones, los relatos, no son suficientes. No es posible establecer, obviamente, con exactitud cuándo o quiénes intentaron por primera vez dar explicaciones racionales, ni tampoco quienes empezaron a dar explicaciones en general a los sucesos de la existencia. No sabemos qué seres humanos, qué Homo sapiens o quiénes realmente les vinieron a dar explicaciones a la realidad. No sabemos, pero sabemos que hay diferentes explicaciones. Las explicaciones nos sirven siempre y cuando en nuestro ámbito sean explicaciones racionales. Como les decía yo con anterioridad, la filosofía lo que va a querer hacer es eliminar todo tipo de explicación que no sea racional. ¿Y por qué creen ustedes que
dice esto la filosofía? ¿Por qué eliminar? O en general, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué eliminar estos sentidos míticos y basarnos en las explicaciones filosóficas? Les dejo ahí una inquietud. El uso social que tiene la palabra mito suele estar relacionado con la fantasía y la falsedad, pero ya sabemos realmente que es un mito. Vamos entonces a ir conjugando el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico. Definíamos nosotros por mito realmente la perspectiva de una narración o relato. Este relato también quiere explicar el mundo, las preguntas que nos planteamos al principio. Explica la realidad, cómo se dio, cómo se formó, de dónde soy y lo que sea, pero desde narraciones. Para los griegos, el mito es una forma de pensamiento que se caracteriza por un elemento particular, el empleo del lenguaje simbólico y alegórico para comunicar el sentido de toda la realidad. Entonces, esta narración o relato para los griegos directamente utiliza lo simbólico, utiliza el lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Simbólico y alegórico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la narración es simbólica y alegórica? Aquí hay un punto sumamente importante que no debemos olvidarnos para entender la diferencia entre la filosofía y el mito. El mito propiamente lo que quiere no es describir la realidad, no, este esfero es de las siguientes características, sino propiamente lo que quiere es darnos ya la orientación, la justificación, el por qué y el para qué de la realidad. Entonces, un mito lo que quiere, la finalidad, no es describir la realidad, es justificar el por qué. Por eso yo les decía, pregunten correctamente. Si me dicen por qué y para qué de todo, los mitos también hacen eso. Se preguntan por qué y para qué. Pero justifican. ¿Cuál es la diferencia con la filosofía? Que la filosofía describe. Por tal motivo, los mitos no son narraciones que ocurren en el tiempo. Es decir, sus personajes no tienen realmente un origen histórico, no importa el origen histórico. Alguien decía, a ver, si algo me pasa mal en mi vida, en el día de hoy o en la clase, ¿qué hago? Entonces yo digo, fue por cuestión de los dioses, fue que Diosito no me quiere, que qué sé yo. ¿Sí? Le doy explicaciones en este sentido y no voy al origen de las cosas. La filosofía nace cuando esto no es suficiente. No basta lo que estoy viendo aquí. ¿Y qué necesito? Una explicación descriptiva de la realidad. Entonces me doy cuenta, digamos, me fue mal el día de hoy. ¿Qué hice? Comienzo a analizar todos los hechos. Ahí comienza la filosofía. En el mito interviene una dimensión del pensamiento, aquella que los griegos llamaban pathos o pathos. ¿Qué quiere decir esto? Propiamente es la consideración que se traduce como sentimiento o emoción. No está la razón, sino los sentimientos. No quiere decir que los sentimientos no sean racionales, sino que es otra forma de entender la realidad. Sentimientos o emociones. Esto no se olviden tomar en cuenta. Los griegos llamaban a esto pathos. Perdón, pathos.
comportamiento emocional, cuando usted reacciona sin haber analizado. Propiamente hay algunos filósofos que han estudiado esto de los mitos tratando de entender el origen del pensamiento filosófico. ¿Alguna pregunta en cuanto a los mitos? No se olviden, por mitos no entendemos ni mentiras, ni entendemos tampoco cuestiones falsas, fantasía, no. Es una explicación de la realidad que parte de la narración y su finalidad es justificar el porqué y el para qué de la vida. Justificar, no describir. Utiliza el lenguaje simbólico y alegórico, que quiere decir que utiliza símbolos para explicar la realidad, no elementos concretos. Y los griegos consideran que los sentimientos o las emociones son particularmente propias de los mitos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Copiaron? ¿Alguien le faltó? Por favor, tengan, esto ya es la materia en sí mismo, entonces no se olvide tomar nota. Ya estos organizadores ya van como parte de nuestra materia. Esta es la primera parte de la materia, este es el primer tema, por lo tanto debe estar ya en su cuaderno. Si alguien no copió, avíseme porque si no ya voy a borrar para continuar con el paso del mito a logos. Entonces sí puedo borrar. Bien, como les estaba diciendo, entonces aquí se va a dar un paso muy importante, el paso del mito al logos, así se llama propiamente la consideración. ¿Qué es el logos? ¿Alguien ha escuchado esta palabra? No el logo que sale en una camiseta, no el logo que hay de alguna empresa, sino que es el logos. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Logos, en griego, ¿no? Ya, vamos a ir puntualizando. Aquí se da un paso. El momento que se da el paso del mito a logos es cuando realmente se genera la filosofía. Ya explicamos qué es el mito. Cuando se anula esta explicación, no es suficiente esta explicación, se pasa a logos. Vamos a entender todos por logos, discurso racional. ¿Qué es propiamente un discurso racional? Ahora vamos a ver. Aproximadamente desde el siglo VI a.C., Grecia comienza a dar un giro en la forma de pensar. Las explicaciones de carácter mítico, los mitos, se empiezan a cuestionar. Muchos de los filósofos fueron cuestionados por irse en contra de las perspectivas de los dioses. Podemos decir entonces que propiamente la filosofía, aproximadamente mejor dicho, comienza en el siglo VI antes de Cristo. ¿Cuándo se comienzan a cuestionar? Se comienzan a cuestionar algunos de los parámetros principales del pensamiento y comienza a darse un elemento fundamental, la crítica al análisis. Ya no nos basta el pensamiento mítico, ya no es suficiente las explicaciones de los dioses, todo es cuestionable y cuestionado. Realmente dentro de esta perspectiva comienza a darse ya un pensamiento mucho más racional. Por eso es el paso del mito al logos. Aquí les voy a poner. El logos es, lo vamos a considerar, logos como discurso racional. La filosofía aquí, bueno, hay un error de tipeo, inicia la filosofía en el siglo VI. ¿Cómo inicia la filosofía? Criticando los mitos. Las condiciones sociales de la antigua Grecia favorecieron la transformación. ¿Cuál es una de las consideraciones sociales? Que todos, por lo menos, bueno, los hombres, pero por todos sus ciudadanos podían opinar, dar un criterio. Cada uno de los pueblos intercambiaba, gracias al comercio y a la situación geográfica de Grecia, todos los criterios de los demás lugares adyacentes. Entonces, Grecia tenía una ventaja frente a los otros pueblos. Tomaba cada uno de los criterios de diferentes partes. Los pueblos y las culturas se fueron
mezclando y favoreciendo a la política, al criterio, a los argumentos. Grecia experimentó una metamorfosis cultural. Realmente generó un cambio cultural que permitió que la filosofía se modifique. Lo condujo a la construcción del pensamiento fundado en el logos, en el discurso. Es decir, realmente un pensamiento basado en la razón. Yo les preguntaba qué era esto de razón, qué entendíamos por razón. Y propiamente qué entendemos por discurso racional. Esto hace referencia a aquel tipo de explicación que recurre a argumentos lógicos o pruebas verificables para justificar el enunciado. Por lo tanto, un discurso racional será aquel que vaya por el camino de las explicaciones. Los dioses ya nos dan todo. O sea, no necesitamos explicar nada. Todo está ahí explicado. Si la creación del universo, los dioses para cada cosa. Existía un dios en la antigua Grecia. Por lo tanto, nos satisface las necesidades de este principio y realmente se hace referencia a una explicación que recurre a argumentos. El discurso racional es aquel que recurre a los argumentos, obviamente estos argumentos racionales, lógicos, principalmente argumentos verificables. Por eso les decía yo que de dónde nace realmente la ciencia es de la filosofía. Porque la filosofía ya es la primera que plantea la posibilidad de ir generando argumentos que se puedan verificar en la realidad, que se pueda comprobar, que sea lógico, que tenga sentido. El pensamiento filosófico como tal, como pensamiento filosófico, se caracteriza por algunos parámetros. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo le preguntara, a ver, veamos quién me ayuda. A ver, planteo la pregunta y veamos si alguien me ayuda. ¿Cuál es el paso del mito al logos? Si no, pregunto yo. ¿Cómo se da el paso del mito al logos? Planteémoslo así. Algún rato va a aparecer en alguna evaluación esta pregunta. ¿Cómo se da el paso del mito al logos? ¿Cómo contestarían esta pregunta? La crítica y La El paso crítica. mítico al racional, Perdón, de nuevo. del paso mítico al racional. Eso es lo que estoy preguntando. Sí, exactamente. ¿Cómo se da el paso mítico al racional? Sí. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué? criticando y cuestionándose los mitos. Pues ya, en parte, cuestionándose y criticando los mitos, pero ahí no me explica todo. ¿De dónde debería partir su respuesta? De la filosofía. No, Bueno, de me los refiero, sí, pero no, ¿de dónde debería partir su respuesta? Primero debería explicar qué es mito, qué es logos, y de ahí podemos ir complementando. ¿Por qué les digo esto? Siempre vamos a tratar de realizar este ejercicio. No se queden solo con una respuesta vaga de lo que se está diciendo, es decir, una respuesta que no llegue a mayores análisis, a eso me refiero, sino vaya desglosando cada una de las partes. ¿Qué es lo que debo hacer primero para generar esta explicación? Explicar qué es mito, qué es logos, y de ahí ir realmente a cómo se dio el paso. ¿Cómo se da el paso del mito a logos? Asumiendo que el mito son explicaciones que lo que desean de fondo es simplemente justificar el porqué y el para qué de la vida, son explicaciones relatadas, narrativas, pero nada más. En cambio, el logos es un discurso racional que quiere recurrir a argumentos verificables y que su fundamento es la razón. Por lo tanto, el paso del mito al logos se da cuando un grupo de personas comienza a cuestionar las narraciones y los relatos porque no son suficientes para darle sentido a la realidad y comienzan a buscar argumentos para explicar esas justificaciones. Tratan de describir la realidad.
No sé si se dan cuenta lo que acabo de hacer con esta explicación. Es un poco extensa, es verdad, pero de fondo lo que les estoy pidiendo es que ustedes no dejen nada por fuera. En la filosofía sí nos cuesta un poquito más, pero debemos ir explicando cada una de las partes. Porque si yo les preguntara de fondo cómo se da el paso del mito a logos, simplemente cuando se criticó a los mitos y ya, pero no me explican de fondo mucho, ¿sí? No se olviden de estas explicaciones. Traten de darle sentido a todo. Traten de cada uno de los términos que sean explicados. No es un trabajo sencillo ni es un trabajo corto, pero necesitamos hacer este trabajo porque a veces obviamos ciertos términos y ciertos términos muchas veces se confunden. Pueden, en el castellano sobre todo, tienen algunas palabras muchos significados. Por lo tanto, usted debe saber realmente a qué significado se está refiriendo cuando da una explicación. Mucho ojo con eso para sus trabajos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún comentario? Entonces, profe, para explicar el mito a logos tendríamos que explicar lo que significa mito y logos. Yo preferiría que sí. ¿Sí? De forma sencilla. De forma sencilla. No una explicación extensa ni simplemente el mito, perdón, son narraciones, relatos que propiamente tratan de justificar la realidad. El logos es un discurso racional que trata de verificar la realidad. Por lo tanto, el paso del mito al logos, en esta contraposición de definiciones, claramente es evidente que el paso del mito al logos se da cuando un grupo de personas no les satisface las explicaciones míticas que han existido siempre y tratan de darle otro sentido. ¿Cuál? El de la explicación basada en la verificación. En el mismo término de la explicación de los conceptos, si ustedes se dan cuenta, ya está implícito el paso del mito logos, pero nos cuesta hacerlo visible. Cuando dan una explicación, traten de explicar los términos que no son tan comunes, que no son tan sencillos de entender, porque cuando yo les pregunté qué es mito, por lo general, fantasía, falsedad, y no estamos entendiendo eso. Es para que los criterios queden claros. No extensidad, sino sobre todo que quede sumamente claro. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta clase de